de preocupar también a los potosinos, bueno, a la gente del interior del estado, es la oleada. Esto es como cuando avientas una piedra en medio de un lago, claro. pues en algún momento la ola va a llegar a la orilla, ¿no? Sí, en el caso de aquí de nuestro municipio, por eso es que le digo que esa situación tiene trascendencia al interior, porque pues aquí también los transportistas están en la misma petición de que se les aumenten, se les autorice un incremento al transporte. Miren, en el fondo, si no fuese manejado por el lado político, podría ser razonable en el sentido de que el gobierno federal ha tomado unas medidas económicas que ha permitido que se eleven los costos de operación. Vamos, es cierto que hace 6 meses a los tiempos actuales las llantas que ocupan los taxis no cuestan lo mismo, tampoco la gasolina, tampoco los aceites y las refacciones, todo se ha incrementado, y esto hace que los que se dedican invierten en el negocio del transporte, pues sus costos de operación se eleven y sus ingresos se vean menguados, de tal modo que el reclamo es justo. El asunto es de qué manera los que están encargados de legislar hacen las cosas de manera que no lleguen al enfrentamiento, que los legisladores se van a lavar las manos y quieren enfrentar a los dueños o a los inversionistas, empresarios del transporte y a los usuarios, y todavía los alientan en algunos medios presentándolos como gente abusiva, ¿sí?, a los empresarios y como víctimas a los otros. Ojalá y un día se le quite toda la cuestión política y con tiempo se legisle y se establezcan que sin la medida que se incrementan los costos, también se les autorice el incremento y que los ciudadanos estemos preparados, los usuarios estén preparados y de igual manera también al obrero se le empiece a adecuar sus salarios a los costos que el gobierno federal, porque podemos decir, eso es un asunto del municipio, eso es un asunto del estado, no. Quien permite la espiral del incremento de los precios es el gobierno federal, de tal modo que el gobierno federal es el que está obligado a tomar medidas económicas que impidan el incremento constante de los costos de operación. La canasta básica, que antes era muy cuidada por el gobierno, por la cuestión política y social, pues ahora resulta que se ha incrementado de alguna manera escandalosa y nadie ha dicho nada, y nadie ha tomado medidas para frenar esa escalada de precios. Y las consecuencias las vemos. Perdón, don Juan Pablo, pues está al otro lado de la moneda. Aquí tenemos, y dicen que no es cierto, pero bueno, yo tengo motivos para saber que sí es cierto, que hay más de 700 taxis en tan solo en Río Verde, Ciudad Fernández. Pues si existe la oferta es porque hay demanda, claro. Pero pues la mayoría los que trabajan no son los dueños de los taxis, ¿no? Los concesionarios. Entonces tienen que pagar una cuota, tienen que pagar la gasolina, que la gasolina, recordemos, pues, sigue incrementándose mes con mes, ¿no? El problema también radica en el monopolio que se ha permitido el mismo gobierno. Mire, aquí, si usted agarra el padrón de los taxistas, encuentra nombres muy simpáticos y muy conocidos. Los Berrones, los Juárez, aparecen los Bautistas, aparecen los Zamarrones, aparecen los Emilios de Jesús, y son los que controlan y manipulan, y son los que vienen a explotar a los trabajadores, porque así como usted lo cita, es cierto, cada personaje de esos, por alguna maniobra política o influencia o negociación económica, se han hecho de 5, de 10, y quien tiene una flotilla hasta de 20 permisos, que están a nombre de supuestos trabajadores, ¿sí?, y que no les permiten a estos acceder a tener un taxi por su propia cuenta, que vendría a proveerles un beneficio y no tendría la necesidad de incrementar los costos del peaje. Digo, la verdad, honestamente, 50 centavos es pírrico el aumento, claro, para lo que en global ellos necesitan. Digo, siendo honestos, queremos buenos servicios, no queremos taxi sardina. La semana pasada alguien me reportaba, es que señora, vamos como en taxi sardina, o sea, suben mucho más de lo que tienen permitido, quizá, repito, pues la necesidad o el hambre de completar la cuota, ¿no? Eso ¿cree? También lo permite la autoridad, la SCT. Yo sé del delegado de aquí, un expanista connotado, Epido Cruz, se va a Crucero Rayón y nada más llega y recibe las cuotas de los taxis piratas que operan en aquella zona. Se va al crucero de San Ciro y ocurre lo mismo, de tal modo que todos esos vicios los genera la corrupción, y mientras no se
revise. Ya no le digo la frase ya no se revise, mientras no se revise a los papá, funcionarios estatales que permiten esa situación. Pobre hombre, mire, se tiene que desplazar hasta el crucero de Rayón, tiene que ir hasta allá. No solo él, le quiero decir, la Policía Federal de Caminos se instala cada primer día del mes una patrulla ahí en la plaza, y ahí tienen los taxistas que ir a pagar su cuota, porque si no pagan esa cuota, esa iguala, si esa mesada, los taxistas no pueden circular por la carretera federal. San Ciro, no, o sea, las leyes ya están hechas, señora. El cumplimiento de estas no se da por la corrupción, y mientras no cambien, ahorita que están cambiando algunos delegados, mientras no cambien esos vicios, pues la situación no va a cambiar. Pues don Juan Pablo, ya casi vamos a Ciudad Fernández. Ciudad Fernández, fíjese que la semana pasada hablamos. ¿Cómo no habla de San Ciro, de Villajuana? No nos ven, ¿para qué hablamos de San Ciro y Catarina? Si nos ven, pues por la página de internet. Bueno, pues en el próximo hablaremos del conflicto que trae Lagunillas con el primer compadre del Estado. Y estuvo aquí, bueno, estuvo con nosotros el pobre presidente, y bueno, ya que lo tocamos rápidamente, dice, es que vengo a desmentir, yo no la amenacé, además una amenaza como harto burda, ¿no? De que bueno, ahí amenaza, claro, que de muerte al líder de la UCD. Es el dueño el dueño de una sigla, vamos a decir. Sigla. Y dice, pues me está haciendo más famoso, o bien famoso, porque ni quien lo conociéramos. Exacto. 20,000 pesos mensuales, él eso lo declaró, yo tengo grabado. Eso acostumbra, yo vi una lista, Óscar Bautista les cobraba esa cuota a los alcaldes de Rayón, de Cárdenas. O sea, eso es costumbre. Pues supuestamente por no moverle a la gente en contra, por el apoyo que dan los campesinos a la gestión. Bueno, el caso es que el primer compadre del municipio, que no fue tal, está generando esa situación. Una persona apa, compadrito. Exactamente. Pero bueno, esas cosas, esos vicios se dan. Lo que toca en Ciudad Fernández, le decía que la semana pasada hablamos de la inversión que iban a hacer unos empresarios, que ya empezaron las obras, por cierto, y enseguida nos hicieron llegar, como no recibimos información oficial, quizás por eso buscaron otra vía, y me hicieron llegar un legajo muy grueso, por cierto, donde vienen los proyectos del alcalde de Ciudad Fernández, Rafael Lara Oviedo. Y bueno, entre todo el expediente, pues hay cosas que pueden ser interesantes para los ciudadanos que viven allá. Uno de ellos es que el alcalde tiene el proyecto de solicitar el apoyo de Sumsembun, que es el subsidio que da a los municipios para la cuestión de la seguridad. Y los razonamientos de ellos me parecen lógicos por una razón. Ellos dicen, Río Verde efectivamente recibe el apoyo, creo 10 millones de pesos al año, pero Ciudad Fernández no. Resulta que las medidas que toma Río Verde hacen o han provocado que la delincuencia emigre al municipio de Ciudad Fernández, y el municipio de Ciudad Fernández no tiene con qué contrarrestar ese efecto. Otro argumento que me parece también razonable es que, por ejemplo, se le da el apoyo a Río Verde porque tiene que tener vigilancia y garantizar la seguridad de los turistas y los viajeros que visitan centros ecoturísticos como la Media Luna y como las grutas del Ángel. Pero ellos argumentan, y con razón, para ir a la Media Luna, cuando la gente viene de San Luis, cruza Ciudad Fernández, y Ciudad Fernández le tiene que ofrecer seguridad y hacer rondines de vigilancia para garantizarle cuándo van a la Media Luna y cuándo visitan las grúas, porque aunque las grutas, aun cuando están enclavados en el municipio, el cruce, tienen que cruzar por tierras fernandenses. La solicitud se la mandaron al director nacional, ¿sí?, de seguridad, un señor que se llama José Óscar Vega Marín, quien es el encargado de recibir esas peticiones. Exactamente. De tal modo que el otro proyecto que me llamó más la atención incluso es el proyecto ecoturístico. Pero antes le quiero decir un dato que viene en ese proyecto, en ese legajo, que pocas veces se maneja, y mucha gente supone que Río Verde tiene 250,000 habitantes, y resulta que tiene que Ciudad Fernández tiene tal cantidad. Nunca se maneja, incluso hasta los estudiantes desconocen las cantidades. Bueno, ahí anotaron el censo del 2010, que dice que Ciudad Fernández tiene 43,528 habitantes, y que Río Verde tiene 94,640 habitantes, y ellos proyectan en la idea de que, conurbados como están, ¿sí?, hacen una mancha
de más de 138.533 habitantes, y que es importante destacarlo para que el gobierno federal asigne o aumente la asignación de los recursos a esta zona y a esto, lo que ahora le llaman zona metropolitana de los dos municipios que compone Ciudad Fernández y Río Verde. Pero el otro proyecto que me parece interesante es el proyecto del Parque Ecoturístico Recreativo Emiliano Zapata, una obra que ayudará para alentar la convivencia, la recreación y la activación física y la expresión cultural en ese municipio. Todo esto yo entiendo que se está trabajando para conseguir el beneplácito de los habitantes y corresponder así el apoyo que le dieron, no en el aspecto económico, sino en el manejo y la transparencia que debe tener los recursos públicos, que es donde deben de mantenerse vigilantes los señores regidores y no solamente dedicarse a levantar la manita y recibir el cheque puntualmente cada mes. De tal modo que pareciera que hablemos de Ciudad Fernández y no de Río Verde, pero siempre queda la pregunta, bueno, la inversión, ¿por qué se fue para Ciudad Fernández? ¿Por qué se va a construir la segunda etapa de del agua potable? ¿Agua potable? De residuos, la planta tratadora de agua se va a construir en Ciudad Fernández. ¿Dónde se va a construir la planta donde van a recibir los residuos y todo lo que es la basura? También en Ciudad Fernández. Exactamente, de tal modo que el trabajo se refleja, se ve y debe ser destacado, por la misma razón por la que también se destaca la crítica, cuando se hace crítica a quienes no están trabajando, a quienes se dedican a planear diariamente en el avioneta desde las alturas, pero no concretar nada. Yo quisiera preguntar que ojalá, anhelo pues, o deseo, que si el presidente municipal de este municipio, el señor Alejandro García, creo, Martínez, dejara de destinar los 150,000 pesos mensuales que gasta para sostener un grupito de promotores de imagen, difusores y algunos lisonjeros de profesión, y esos recursos se destinara a la elaboración de proyectos, podría traer un mayor beneficio a nuestro municipio, y entonces estaríamos hablando de los proyectos de Río Verde y de las obras que vienen. Pues bueno, sin palabras, y ya no lo puedo decir, ya va a empezar, porque creo que con eso ya terminó. Exactamente. No, me mandan un mensaje muy bonito, bueno, me echan porras, le agradezco muchísimo. Me saluda al señor Banda, gran amigo y muy buen crítico. Atentamente su admirador número 1, Miguel. Gracias, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por los... Don Juan Pablo, pues bueno, nada más le quiero decir, fíjese que fuimos a una visita, una visita de inspección, le llamaron ellos, precisamente de la planta tratadora, en donde pues tiene capacidad para tratar hasta 150 litros por segundo, y tiene actualmente 120, en donde dicen que la capacidad ya está a punto precisamente de llegar a su máximo. Y bueno, esto nos lo dijeron tanto don Sergio Juárez como el ingeniero Alejandro García. Dicen porque se está captando más agua precisamente porque se han arreglado los drenajes, ya no se escurre tanto al manto freático, el daño que se le hacía pues se ha dejado de hacer. Pero ahí, me llama la atención porque ahí dijeron que la segunda se va a hacer una segunda etapa ahí mismo. Nos señalaron inclusive el área en donde habrá unas nuevas lagunas de oxidación, que así se les llaman, a estas albercas olímpicas de popó, que les digo, bueno, pues hay algunos que les encanta, pues aquí siquiera vengan a practicar, a algunos que les gusta andar entre eso. Dijo bueno. Albercas políticas. Albercas olímpicas. Olímpicas, ok. No, olímpicas. Pero le repito, el proyecto está, y hasta el viernes, antier, lo que escuché fue eso. Así se está insistiendo por la cuestión de los beneficios alternos que trae la construcción de esa planta. Usted recordará que Sergio Juárez Brones precisamente fue director cuando intentó construir la planta en el municipio de Ciudad Fernández, y se está insistiendo porque después le platico quiénes son los dueños de los terrenos que están en su entorno siempre con lo mismo, don Juan Pablo, y quiénes van a salir beneficiados, o por qué es la obsesión por construir esa obra que va a traer importantes beneficios para importantes fraccionadores. Señor, muchísimas gracias, como cada domingo.
Me da gusto que nos acompañe.